Bueno, a ver si ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ahora sí un saludo desde acá, desde la heroica Matamoros, tres veces heroica. Y bueno, pues saludándolos a todos desde acá, enviándoles un abrazo. Ya estamos casi por terminar el tercer mes de este año 2021. Y bueno, les cuento que en unos cuantos días cumpleaños Karime. Karime Abigail va a cumplir años y bueno, pues gracias a Dios por la vida de Karime, gracias a Dios porque Dios nos permitió tenerla, Dios nos la concedió y bueno, pues eso de bastante alegría y bueno, digna de festejarla, darle gracias a Dios porque fue un regalo maravilloso. Ya en unos 3 días, el día martes, el día 23, está cumpliendo 5 años Karime, bueno, gracias a Dios por eso. Bueno, pues nos hemos reunido hoy, les decía, con un poquito de problemas por el horario, porque horario centro es uno y horario frontera es otro. Entonces habíamos quedado 6:30 y bueno, luego que 7 por los horarios, pero bueno, ya estamos aquí. Y aquí, bueno, ya nos estamos aquí reuniendo. Ya veo por ahí a Oscar, de saludos a la familia, dice Oscar, saludos a todos por allá en Agualeguas. ¿Andan en Agualeguas o andan en Torreón o dónde andan? Pero bueno, saluditos a todos los que se están conectando. Vamos a hablar sobre duelo. Estamos hablando ya desde hace una semana sobre duelo. Y es que en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos difíciles que hemos estado presentando, pues no solamente nosotros como ciudad, como país, sino también en todo el mundo se ha estado presentando bastantes procesos de duelo en las iglesias, en las familias e incluso en los trabajos, porque también en los trabajos hemos estado perdiendo compañeros de trabajo y eso ha sido bastante doloroso y bastante difícil. Hablábamos que el duelo es el proceso que es una respuesta normal y natural a una pérdida. Cuando hablamos de pérdidas, no solamente quiero que entiendan que es la pérdida de alguna persona o la pérdida de algún ser querido. Cuando hablamos de pérdidas, también hablamos de pérdidas materiales y ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de pérdidas. Entonces, es la pérdida o también es la separación de un ser querido. Y esto es, aunque es un acontecimiento cotidiano, porque es bastante común presentar duelos a lo largo de nuestra vida, pues es algo muy estresante que va a llevar a crisis a la persona. Entonces yo les decía en las transmisiones pasadas que el duelo tiene 5 etapas, por los cuales tiene que pasar toda persona, y los que a veces nosotros nos confundimos cuando vemos que alguna persona está pasando por crisis, porque alguien falleció, crisis porque perdió alguna propiedad, algún divorcio, separación, entonces entra en alguna crisis y luego nos llama la atención que estén pasando ciertas cosas con esa persona y pues a veces también tendemos a juzgar, ¿verdad? En lugar de ayudar y entender que es algo que está pasando, que es normal. Entonces, bueno, pues un saludo para los que se están conectando. Ahí Elsa Nieto dice desde Magón, allá desde Elegido Flores Magón de Ocampo, Tamaulipas, un saludo. Por allá estuve yo un año haciendo mi servicio social, aproximadamente en el año 2010, ¿verdad? 2010, por allá estuve. Y un saludo a todos por allá también hasta Treviño, General Treviño, Nuevo León. Y bueno, pues qué bueno que se están conectando todos, compartan la transmisión porque si ustedes conocen a alguien que esté pasando por un duelo, les decía, no solamente la pérdida de un ser querido o de una persona muy querida o de alguien muy cercano, un amigo, no sé, sino alguien que también esté pasando por alguna separación, algún divorcio, incluso aquellos en los que algún miembro de la familia se ha ido de la casa. Por ejemplo, en el caso de los papás, cuando los hijos empiezan a salir de casa, sufren un proceso de duelo. Aunque es algo normal, es algo cotidiano y es algo esperado, pues se lleva un proceso de duelo. Cuando se vende alguna propiedad, cuando se pierde por alguna cosa, entonces todo eso lleva un duelo. Decía que el duelo lleva 5 etapas o 5 fases. Hablamos de la primera cuando hablamos de la negación, cuando una persona se le da la mala noticia o entiende que pasó algo, en que tuvo una pérdida o que alguien falleció, entonces viene la primera fase, que es la negación. Entonces en la negación se hacen preguntas como, o más bien se hacen exclamaciones como, no me puede estar pasando esto a mí, no es cierto, no es verdad. Entonces la primera fase entendamos que es la negación y ustedes van a encontrar, ya sea en ustedes o en alguna otra persona, que cuando tienen una pérdida, entonces lo primero que dicen es no lo creen, ¿verdad? Es un proceso normal, es una etapa normal. Después de la primera etapa, que es la negación, nos vamos a la ira, que es la del enojo. Entonces ahí se empieza a reclamar, porque yo, porque él, porque a mí, porque así, porque no otro, por qué. Entonces también eso, yo sé que ustedes lo han escuchado muy así frecuentemente en los duelos, ¿verdad? Fallece alguien y luego dicen, ¿y por qué?
y porque él, si tenía mucho por vivir, si le ayudábamos, si hacía, si era buena persona. Y entonces parte del duelo. Es la segunda etapa, la ira o el enojo. La tercera es la negociación o la de pacto, que es donde se intenta negociar, ya sea con la persona que ya no está, o si hay un divorcio, una separación, pues se intenta negociar con la persona que ya se va, diciéndole, pero vamos a seguir siendo amigos. Si el hijo ya se va de la casa porque se va a estudiar o va a tener que salir, no sé, de la ciudad, también se intenta negociar, ¿verdad? Diciéndole, pero no te vayas, mira, aquí se puede. Entonces, una especie de negociación que se intenta hacer. Esa sería la tercera fase. Y en la cuarta fase, hablamos de la depresión, que es cuando la persona que está cursando por una pérdida empieza a tener esa sensación de vacío, de culpa, de tristeza y, como su nombre lo dice, de depresión. Entonces viene una bajada de ánimo, de humor. Entonces la persona cree que no puede seguir más, que qué va a hacer sin la que ya no está, que qué va a hacer sin su trabajo, que perdió, sin la casa que perdió, en el divorcio, todo eso empieza a tener esa sensación de depresión. Y en la última etapa, y que es ya la final, es la aceptación. Entonces ya entendemos que ya se llevó el proceso del duelo, que quedamos que era primero la negación, luego viene la ira o el coraje, y luego viene la negociación o pacto, viene la depresión, y por último, cuando ustedes vean que la persona ya está bien deprimida en el duelo, viene después la aceptación, donde ya la persona empieza a entender que, bueno, se tiene que acabar la lucha, tiene que dejar de luchar con eso, ya se siente más tranquilo, está muy cansado por todo lo que ha pasado en ese duelo, sin embargo ya empieza a tener esa paz, o ya empiezan a tener ese relajamiento, duermen mucho, pero ya empiezan la resignación. Entonces ya decimos que en la fase de la aceptación, que es la quinta fase, empieza a ver ya la luz, ya se empieza a ver la luz. Como dice ese dicho, que mientras más oscura está la noche, mientras más oscura ustedes vean la noche, es porque ya está a punto de amanecer. Entonces, en esta última fase del duelo, que es la aceptación, ya se empieza a visualizar la luz. Ya la gente, aunque está muy cansada de todo el duelo, de todo lo que ha pasado, de todo eso, ya empieza a ver que ya hay una lucecita ahí, ¿verdad? Una lucecita al final del camino, una lucecita que ya lo empieza a guiar hacia la aceptación o hacia la calma. Y vamos a ver que las pérdidas que puede haber a lo largo de nuestra vida son de diferentes tipos. Yo les decía que todos nosotros somos expertos en duelo. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida estamos teniendo duelos, estamos teniendo pérdidas. Entonces, va a haber pérdidas relacionales. Esta tiene que ver con las relaciones. Podemos tener pérdidas de relaciones, es decir, separaciones, divorcios, alguna muerte, algún amigo que se va de ciudad. Y déjenme decirles que todas estas se viven de manera diferente. Algunas podemos decir que son más intensas dependiendo. Si fue el fallecimiento, obviamente va a ser un acontecimiento muy intenso. Si fue solamente cambio de ciudad, pues va a ser más leve. Si la persona que falleció es un ser muy cercano, entonces va a ser un proceso difícil, más fuerte, más intenso. Y si es la persona que falleció es una persona tal vez nada más un conocido, el duelo va a ser más, digamos, más leve. Entonces todo va a depender del acercamiento que se tiene con la persona o del valor que tiene lo que se ha perdido. Les decía, no solamente las pérdidas son de personas, aunque en este tipo de pérdidas, las relacionales, hablamos de personas y de relaciones. Dice que también hay pérdida de capacidades. Y déjenme decirle que esto yo lo entendí cuando yo estaba en el internado, en el Hospital General de Tampico, Canseco. Me tocó hacer mi internado ahí un año, en el año 2000, me parece que del año 2008 al 2009. Estuve ahí internado un año, internada, haciendo internado, no creen que internada enferma, ¿verdad? Estuve internada ahí haciendo un año de servicio. Y yo recuerdo que la primera persona que yo vi, que me tocó estar ahí, después de una amputación de pierna, empezó el duelo inmediatamente. Inmediatamente empezó con esas manifestaciones de negación, porque es difícil. Es difícil, al igual que es difícil perder a una persona, es difícil también perder algún miembro de tu cuerpo. Que te digan que te van no sé, la vista, o que vas a perder una pierna. Entonces estas son pérdidas de capacidades, que aunque no son pérdidas de personas, son pérdidas de algo que es propio, que te permitía ser funcional, trabajar, vivir, andar, y que en algún momento lo pierdes o lo vas a perder, y pues obviamente vas a tener un proceso de duelo.
Entonces estas pérdidas de capacidades te van a también a desatar esa crisis. Les decía que yo vi este paciente, era un paciente joven, aproximadamente yo lo calculo que algunos 45 años, no recuerdo perfectamente, pero sí esta persona empezó su proceso de duelo inmediatamente después de la amputación de su pierna. O sea, al él entender que ya no iba a volver nada a ser igual. Entonces, hay pérdidas también de este tipo. Va a haber pérdidas materiales. Y muchos decimos, pero es material y lo material que se pierda. Y sí, tenemos razón. Lo material, pues tal vez es lo más fácil de superar. Pero sin embargo, aunque sea lo más fácil de superar por el hecho de que es material y que se puede recuperar en algún momento, como quiera, va a desatar un proceso de duelo y un proceso de crisis en la persona o en la familia. Entonces aquí puede ser la pérdida de objetos, posesiones o todo lo que sea material en nuestra vida. Yo les platicaba en otras transmisiones que mi mamá tenía un anillo que era así como que la familia y se heredaba y así. Entonces ese anillo me tocaba a mí como la primogénita de ella, ¿verdad? Y entonces era un anillo pequeño que tampoco recuerdo muy bien, pero era un anillo y me lo pusieron a mí en el dedo, no sé qué dedo, me imagino que el dedo donde van los anillos, me pusieron el anillo, pero yo me lo cambié de dedo, me lo puse en uno más gordito y me dormí. A la mañana siguiente, pues el dedo estaba súper hinchado y vino uno de mis tíos y lo tuvo que cortar. Entonces ese anillo ya no volvió a ser el mismo, después de ahí creo que se perdió, no lo recuperamos, no supimos. Entonces todavía de repente platicamos así mi mamá y la familia y yo sobre ese anillo y le sale a mi mamá todavía eso de que era el anillo de la familia y tú te lo pusiste en otro dedo y entonces así como que en tono de broma, pero sale y siempre le digo yo, mami, ya supera el duelo, tienes que ver las transmisiones para que veas que eso fue un duelo. Entonces son cosas que tienen digamos que tienen un valor sentimental. Entonces cuando tú pierdes algo que tenía un valor sentimental para ti, no importa que sea material, te va a desatar un proceso de duelo. Puede ser un proceso muy pequeño, claro, no se va a comparar con la pérdida de alguna persona, pero va a tener ahí, digamos que va a tener ahí su movimiento en el pensamiento de la persona, va a tener ahí su crisis. Entonces puede ser alguna casa que tuviste que venderla o que, no sé, la perdiste por X cosa, o tenías un carro, tuviste un choque y lo perdiste, o una pérdida total, o cosas de esas que te van a traer un desajuste en tu vida y desatan ese proceso de duelo. Y las pérdidas evolutivas, que también son muy importantes. Esto tenemos que tenerlo bien claro, porque a lo largo de nuestra vida vamos a tener siempre evolución. O sea, va a ser inevitable que vayamos evolucionando, porque así debe ser. Entonces, en estas son las etapas, los cambios de las etapas de la vida. ¿Quién recuerda cuando fue al preescolar o al kinder? ¿Alguien lo recuerda? Yo la verdad no lo recuerdo porque tengo muy mala memoria, lo cual creo yo que es una buena característica en mí tener mala memoria, porque muchas cosas no las recuerdo y eso considero que es bueno. Pero bueno, muchas etapas de la vida van a traer una crisis. Cuando hablamos de familia, y otras veces que les he hablado de familia y la evolución, cuando les hablé de las etapas de la familia, cómo la familia va evolucionando y va teniendo crisis en cada etapa o evolución. Entonces, entendemos que todo esto va también a traer cambios. Ejemplo, cuando hablamos de la vejez, y bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente soy una persona que trabaja diariamente con personas y de todo tipo. Dice Alma que ella sí lo recuerda. Ella sí, bien atenta. Ok, muy buena alumna. Entonces, trabajo todos los días con personas y créanme que las personas en edad ya de 70 hacia arriba que están perdiendo ciertas facultades, que están perdiendo ciertas habilidades, empiezan a entrar en un proceso de crisis. Y entonces vienen a mí, quieren que yo les resuelva el hecho de que sus rodillas ya no funcionen igual, de que ellos ya no puedan subir escalones de la misma forma, que ya no puedan hacer cosas que antes hacían. Y entonces tengo que explicarles que llega un momento en que la evolución, que llega un momento en que pues este cuerpo mortal se desgasta. Entonces ahí entra. Por eso es que hay muchas personas que se niegan a envejecer, ¿verdad? Aunque es una ley de la vida. Hay personas que se niegan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Es una crisis por la que hay que pasar. No es lo mismo, y yo se los digo a mis pacientes, no es lo mismo cuando tenías 30 años, que corrías, te movías, trabajabas, eres productivo, podías trabajar, tener hasta 3 trabajos,
y cuidar hijos todavía, pero ya tienes 70, 80 años y apenas puedes caminar, alguien te tiene que llevar de la mano, no tienes la misma rapidez, batallas para hacer ciertas cosas o todas las cosas. Entonces, obviamente, esto va a traer un duelo. ¿Por qué? Porque entiendes que se ha perdido algo. Y bueno, no nada más que se ha perdido la juventud, sino que se han perdido muchas capacidades y se han perdido, fuerzas, fortalezas y habilidades. Entonces, la jubilación, este es un proceso o esta es una etapa de la vida del ser humano en el que hay mucha depresión. Encontramos gente de la tercera edad que ya está en esa etapa de la jubilación, en la que no solamente ya dejó de trabajar y siente que ya no es productivo, que ya no puede traer o ayudar a la economía en la casa, sino que también siente que pues ya no puede hacer nada, el sueldo ya es poco, siente que lo tienen que mantener, tal vez cuidar. Entonces, esta etapa de la jubilación debemos tener mucho cuidado nosotros que todavía no llegamos a ella. Debemos tener mucho cuidado con nuestros cercanos, nuestros padres, nuestros abuelos, no sé, aquellos que ya están en este tiempo de jubilarse, dejar de trabajar, porque ya definitivamente va a haber una hora y un tiempo en el que ya no vamos a poder trabajar. Entonces, tanto como saber ayudar a nuestros gente de alrededor, como nosotros también prepararnos para esa etapa en la que ya nos vamos a despedir de la vida laboral. Porque sí, definitivamente la persona, después de ser una persona ocupada en el trabajo, llega a la casa a ya no hacer pues nada de lo que hacía. Ahí en la casa, aunque haga mucho que las plantas, muchos me dicen, es que hago las plantas, es que hago, que arreglo la barda, que hago cositas así en la casa, pero realmente no se compara con lo que se hacía cuando se tenía una vida laboral, ¿verdad? Que se iba a la empresa o no sé, depende del trabajo que se haya tenido. Entonces hay que prepararnos nosotros que todavía estamos en edad laboral, tenemos que prepararnos para cuando lleguemos a esa crisis de la jubilación, que ya no podamos ser igual de productivos, ¿verdad? Ya sepamos que vamos a pasar por un duelo, porque también es inevitable. Entonces, el punto de todas estas pérdidas que les decía, que algunas son pérdidas de relaciones, pérdidas de capacidades materiales, evolutivas, pérdidas de seres queridos en algún fallecimiento, todas estas pérdidas van a desencadenar el duelo, lo cual es una respuesta normal y esperada. El problema es que no todos nos adaptamos a estas, digamos que a estas respuestas. No todos reaccionamos de la misma manera y no todos tenemos el mismo desenlace, no todos tenemos la misma capacidad de aguante o la misma capacidad de resolución. Entonces ahí es donde los duelos se empiezan a complicar. Y a lo que vamos es los tipos de duelo. No todos los duelos son iguales. Bueno sería que todos viviéramos las etapas del duelo como se las mencionaba, ¿verdad? Las 5 etapas así acomodaditas y que llevaran su tiempo todos y se resolvieran de manera favorable o positiva. Pero realmente, que así como tenemos diferentes personalidades, diferentes temperamentos, diferentes experiencias en la vida, diferentes redes de apoyo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que para vivir un duelo, para vivir una pérdida y superarla, necesitamos redes de apoyo? Esas redes de apoyo son todas las personas que están a nuestro alrededor, que pueden ser nuestro apoyo, que en algún momento que nosotros sabemos que tenemos una necesidad o que necesitamos acompañamiento, que necesitamos palabra, necesitamos algo, nosotros sabemos a quién recurrir. Esas son nuestras redes de apoyo. Por lo tanto, estamos obligados como sociedad y nosotros como seres sociables a ser o formar parte de las redes de apoyo de alguien más. Por ejemplo, yo soy red de apoyo, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, no sé, mis hermanos, de mis amigos o así. Y también tengo la responsabilidad de saber quién es mi red de apoyo en momento de crisis, saber a quién voy a recurrir cuando yo tengo un problema de este tipo o de cualquier tipo. Entonces, todo esto va a tener que ver, el temperamento, la personalidad, las experiencias previas, las redes de apoyo, todo esto va a tener que ver en cómo se va a resolver el duelo y qué tanto va a durar el duelo. No hay así como que un tiempo para decir que el duelo ya se resolvió o que el duelo ya es patológico. Pero sí, al ver estas 5 etapas que ya les mencioné, tenemos que ir viendo nosotros que se vayan resolviendo de manera favorable. La semana pasada hablamos de duelo en las redes sociales y yo les decía que vivir el duelo en redes sociales de alguna forma nos ayuda
a darnos cuenta que la persona que está en duelo va evolucionando. Nosotros podemos ver las imágenes o los posts que sube, o podemos ver los comentarios que pone en Facebook, cómo comenta a los demás, si contesta unos mensajes, si pone canciones así o así, o fotos o X. Nos vamos dando cuenta qué es lo que está manifestando la persona por medio de las redes sociales. Entonces es un arma de dos filos, porque tanto puede provocar agresiones como puede provocar palabras de apoyo, o puede provocar cosas buenas, digamos, ayuda. Pero entonces, pues como todo, ¿verdad? Debemos tomar lo bueno y tratar de usar las cosas en beneficio de nosotros y los que están a nuestro alrededor. Entonces vamos a hablar de los tipos de duelo. Ya entendimos que el duelo tiene 5 etapas, que vamos a repetirla. La primera es la negación, cuando se dice no, 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 no es verdad. Luego vamos a la ira, cuando decimos porque a mí, porque a él, porque te fuiste, porque me dejaste, tal, tal, tal. Esa es una etapa completamente normal. Nosotros en el sistema de salud lo entendemos porque cuando damos una mala noticia, sobre todo cuando es un fallecimiento o es una enfermedad terminal, el paciente normalmente descarga su ira contra el médico. O sea, es que tú, él, descarga la ira contra el médico. Y bueno, pues de aquí vienen las demandas y todo eso. Entonces, entendemos, pero es necesario que no solamente nosotros como personal de salud lo sepamos, sino que toda la población en general, porque esto del duelo cada vez es más común. Entonces, vamos viendo que entonces nos quedamos, primero era negación, luego es la ira, luego nos vamos a la negociación, pasamos a la depresión, cuando la persona está muy triste ya en esa pérdida. Les hablaba de pérdida, le digo, no solamente hablamos de cuando alguien falleció, hablamos de algún divorcio, alguna separación o alguna pérdida de amistad o algo así, alguna pérdida. Entonces, cuando ya se llega a la depresión, hay que saber que después de la depresión sigue ya la alza, que es la aceptación. Entonces, vamos a ver que hay algo que se llama duelo anticipado. Vamos entrando a los tipos de duelo. El duelo anticipado es el que se da antes de que la muerte haya ocurrido. Esto es, en el ejemplo, cuando es una enfermedad terminal. Se le dice a la persona, tienes una enfermedad terminal, ejemplo, tienes cáncer, aproximadamente tanto tiempo de vida, y entonces empieza la persona a vivir un duelo. El duelo no se vive solamente después de la pérdida. En muchas ocasiones se vive antes de la pérdida, cuando ya se sabe que inevitablemente se va a llegar a eso. Ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? Que se da un diagnóstico de una enfermedad terminal y entonces empieza a vivir un duelo. El duelo lo vive la familia al saber que va a perder a ese miembro, y el duelo lo vive la persona que está enferma, que sabe que va a morir o que va a fallecer. Entonces, es muy común este tipo de duelo, les digo, en esas enfermedades. Y bueno, pues es donde nos damos cuenta que es muy necesario que haya personas preparadas en esto de la tanatología o en esto de los procesos de la muerte, que aunque mucha gente no nos gusta hablar de la muerte o no queremos hablar o no se nos hace como que un tema bonito, ¿verdad? Pero es algo más común de lo que nos puede, digamos, hacer no querer hacerlo, ¿verdad? Es demasiado común. Entonces, a nuestro alrededor vemos gente que está padeciendo por eso, ya sea que va hacia eso o que ya pasó por eso, y tenemos que estar preparados para por lo menos saber cómo reaccionar. Entonces, un duelo anticipado se da desde antes de que haya un fallecimiento. El proceso del duelo pues va a ser el normal, los pasos que ya les mencioné. La persona desde antes empieza a presentar esas fases y esos sentimientos. Entonces, muchas veces lo más fuerte del duelo viene antes del fallecimiento. Ya cuando la persona muere o la persona ya se va, entonces ya viene una especie de calma. Sobre todo en aquellos pacientes terminales que tienen mucho dolor o que están sufriendo mucho en medio de su enfermedad. Entonces ya incluso muchos de los familiares pues le dicen a Dios que ya termine la agonía del familiar, o el mismo familiar le dice a Dios, se pone a cuentas con Dios, y ya le dice que bueno, pues ya termine su agonía. Entonces vive diferente este duelo. Al final, cuando hay ya un fallecimiento, pues ya viene la calma. Ya, a diferencia de los duelos cuando es una muerte espontánea o cuando es la muerte de algún niño, que son situaciones muy diferentes, ¿verdad? Entonces, el duelo anticipado es el que se vive desde antes. El duelo sin resolver, pues como su nombre lo indica,
es un duelo que sigue presente. Es un duelo, como les decía, luego en las películas sale que la persona vive todavía de luto o está en duelo a pesar de tantos años que murió la mamá o el papá o el esposo o el hijo, y 10 años de duelo y 10 años de luto, y entonces realmente eso no es sano, no es sano. Mucha gente, y era más antes, que pensaban que había que guardar un respeto de duelo o de luto, pero realmente a veces eso es más, tal vez es más como un hábito o es más como una creencia, pero trae problemas a la salud emocional. Entonces este duelo es un duelo que aproximadamente va a pasar del año y medio a los 2 años. Un duelo sin resolver. Y aún así, pasando 1 año y medio o 2 años, es un duelo que todavía no se resuelve. En estos duelos, pues es como les decía, puede ser porque a lo mejor el que falleció o el que murió era un niño. Obviamente siempre va a ser más difícil entender, o tal vez nunca se entiende, pero es mucho más difícil aceptar el fallecimiento de un niño que aceptar el fallecimiento de un anciano, ¿verdad? Siempre va a ser una diferencia. Entonces ahí es donde entra la ira de por qué si era un niño, de por qué tenía mucha vida y cosas así, ¿verdad? Que hacen que el duelo no se resuelva de manera adecuada. Recuerdan que yo les comentaba en las semanas anteriores que yo decía que cuando yo falleciera, a mí no me hicieran funeral y que fueran y me cremaran y así, que yo no quería rituales y eso, que era lo que yo pensaba, que decía, no, a mí nada más el día que yo me muera me llevan a la funeraria y que me cremen y ya, ahí avientan mis cenizas a donde quieran. Y yo no quiero la velación y todo eso, ni el funeral, nada, quiero nada. Entonces, cuando estudié tanatología, cuando estudié esto de los procesos de la muerte, la doctora que era la maestra, me acuerdo y eso se me quedó bastante grabado porque lo aprendí, lo entendí porque era algo que no sabía yo realmente por qué, y entendí que esto de hacer el funeral, hacer el velatorio, hacer los mariachis, hacer los cantos, hacer, no sé, las poesías, las palabras, las fotos, todo esto que se hace en los funerales son rituales en el buen sentido de la palabra, son rituales para superar el duelo, son rituales que ayudan a la persona a superar, a entender y aceptar que la persona ya se fue. Entonces, no es lo mismo un funeral o una muerte donde no se ve a la persona fallecida, solamente se le dice qué es, pero no se ve, por alguna cosa no se puede ver el ataúd, o lo cremaron y nunca se vio. Entonces la persona entra en un periodo de como negación, y si tal vez no era, yo no lo vi, y cómo sabes que sí, y pudieron haberlo cambiado, y entonces empieza una serie de cuestiones que a lo mejor no son lógicas, sin embargo, pues entran dentro del proceso del duelo y el duelo se prolonga. Entonces, eso de los rituales o ejercicios de funerales y cuando sepultan a los fallecidos, todo esto es parte del duelo, o sea, se tiene que vivir. En algunas ocasiones, como ahora que estuvo lo del COVID a principios de la pandemia, pues no se dejaba hacer todo esto, y crean que hubo muchas personas, o hay todavía muchas personas afectadas de manera emocional por todo esto. No se pudieron vivir los duelos adecuadamente, ¿verdad? Había que pues hacer las cremaciones y la gente no se podía despedir de sus enfermos, y bueno, fueron cosas que trastornaron los duelos en las familias, y todavía pues hay gente que está pagando bastante los estragos de toda esta pandemia. Entonces parte por lo que estamos hablando de todo esto, ¿verdad? Para ir entendiendo que son procesos normales, pero que a veces se nos complican por situaciones de la vida. Entonces, ese es el duelo crónico. El crónico es uno que ya, como dice su nombre, ¿verdad? Es crónico, es parecido al duelo sin resolver, o sea, se alarga. No, con el tiempo no remite, sino que a veces dura hasta años. Entonces también es el duelo, el crónico es el que llamamos patológico o complicado. Entonces, mientras que el duelo es normal, y a pesar de ser doloroso, difícil y aparatoso, es normal. Hay que pasar por él, hay que llorar y hay que sufrir al que ya no está. Les decía, ya sea en alguna separación o en alguna muerte o en alguna pérdida material, hay que sufrir y llorar al que se fue. Pero hay un tiempo.
hay un tiempo y después de ese tiempo se tiene que volver a levantar, a aceptar y a vivir. Entonces, en el duelo crónico, patológico o el duelo complicado, la persona es incapaz, dice, de dejar de revivir lo que pasó o a quien ya no está, dice, y de forma detallada y vívida. Es como si viviera la situación. Entonces, todo esto que tiene que ver con la pérdida. Y entonces, pues claro, como está constantemente recordando lo que pasó, constantemente recordando las fotos, las imágenes, lo que haya sido que haya pasado, lo está recordando y entonces lo está viviendo. No hay forma de que supere el duelo si lo está viviendo a diario. Lo está viviendo como si fuera el primer día. Recuerden que una vez les platiqué que la mente es muy poderosa, pero también la mente tiene sus limitaciones. Entonces, si tú traes a la mente recuerdos de, no sé, X, un recuerdo, y lo traes a tu mente, la mente no discierne, no sabe identificar si ese es un recuerdo o si lo está viviendo, porque las emociones son las mismas. Tanto que ese día te enojaste demasiado, que ahora que lo recuerdas te enojas demasiado, y entonces la mente piensa que es la misma circunstancia, que es el mismo tiempo que lo estás viviendo nuevamente, y entonces no puedes superarlo. Entonces, por eso es que muchas veces les recomiendo que dejen de recordar ciertas cosas. Si te está provocando todavía que te revuelve el estómago, o te está provocando demasiada tristeza, o te está provocando demasiado estrés la situación, deja de recordarla, y más con lujo de detalle. Porque cada que tú te sientas a recordarlo con lujo de detalle es como si lo estuvieras viviendo. Y tu cuerpo siente exactamente lo mismo que cuando lo viviste. Entonces, ese daño se está provocando cada que lo estás recordando. Entonces, cada vez va a ser más difícil pasar de ahí. Entonces, ese es el duelo patológico o crónico. Por eso se recomienda mucho la terapia ocupacional, donde a la persona debe ocuparse en algo. Sobre todo que sea algo que le guste, que le distraiga. Y si es algo que sea productivo, pues mucho mejor, ¿verdad? Como aquellos que se ponen a hornear, súper productivo. Y que nos den pasteles, ¿verdad? O aquellos que se ponen a tejer, es productivo. Aquellos que les gusta hacer, no sé, algún oficio, les gusta dibujar, les gusta, no sé, leer, o sea, cosas que sean ocupacionales para la vida, para la persona, porque la mente tiene su espacio de distracción y de relajación. Deja de estar pensando en lo malo, en lo estresante, se concentra en aquello que le gusta hacer, en aquello que lo pone, digamos, en un estado basal o en un estado de relajamiento, y entonces descansa la mente, así como cuando tú andas muy cansado del trabajo o de algo y llegas y te acuestas un rato y descansas y ya te levantas. Es igual con la mente, no le damos un descanso, a veces ni dormidos. Yo les decía que cuando estábamos en lo más fuerte de la pandemia del COVID, yo soñaba, todas las noches soñaba COVID, todas las noches soñaba pijamas quirúrgicas, soñaba guantes, soñaba cubrebocas, soñaba pruebas de COVID, soñaba enfermos, soñaba de todo. Entonces realmente ni dormida dejaba descansar a mi mente. Entonces es parte de lo que nos corresponde a nosotros, de traer a nuestra mente o de definitivamente ya hacerlo a un lado, ¿verdad? No que lo olvidemos, porque hay cosas que nunca vamos a olvidar, pero sino que no las estemos recordando. Duelo ausente. Después del duelo patológico vamos al ausente. ¿Pero cómo es el duelo ausente? Bueno, pues es aquel donde la persona niega que pasó. Y entonces te dicen que falleció tal persona y tú dices que no es verdad. Y como no es verdad, no vives el duelo. Dices, no, se fue de viaje. Y les ha pasado que han conocido a alguien que dice, no, oye, ¿sabes qué? No le digas a tal persona que ya falleció no sé quién, porque no sabe, piensa que anda de viaje. O algunos otros personalmente dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer como que está de viaje. Yo voy a hacer como que se fue a estudiar a otro lado. Yo voy a pensar que no está aquí, que se cambió de casa. Entonces, eso es un duelo ausente. A mucha gente le funciona porque no siente el dolor, pero no es lo sano. Lo sano es pasar por las etapas del duelo y llegar a la aceptación de que la persona ya no está. Entonces, ese es un duelo ausente, donde se niegan los hechos. En esta persona, la persona que se queda en el duelo ausente o que no vive el duelo, se queda en la negación, que es la primera etapa del duelo. Entonces, llega la negación y dice, no es, yo no lo vi, yo no sé, no lo quise ver, prefiero no verlo para no saber qué es él, y así sigo pensando que va a volver un día, y entonces
pues ahí viene, es algo que nunca se supera porque definitivamente la persona nunca va a volver. Sí, ok. Duelo retardado. Bueno, pues es como si fuera un duelo normal, simplemente que se queda como congelado. La persona lo inicia después de lo que debía hacer, podemos decir que lo inhibe o lo detiene por alguna circunstancia. Entonces, pudiera ser también como un ausente, pero más bien pues empieza, como que sí en un tiempo es ausente porque no se quiere vivir, pero después empieza, digamos que más tarde, y ahí la persona controla sus emociones en exceso, o sea, no lo quiere manifestar, no lo quiere vivir, no quiere decir que está triste, llorar, se hace aparentemente fuerte. Por ejemplo, aquellos que tienen hijos y inhiben los sentimientos, inhiben lo que está pasando para que los hijos no se den cuenta. Entonces les decía, todo esto, no solamente hablamos de alguna pérdida de algún fallecido, sino también hablamos de pérdidas de separaciones o de divorcios, ¿verdad? Muchas veces no se vive el duelo porque se tiene que aparentar, se tiene que mostrar como que no pasa nada, como que todo está bien, que nadie se dé cuenta, que los hijos no vean, y entonces ese es un duelo retardado, porque ahí está, pero un día pues va a salir. El duelo retardado, dice, suele darse cuando la persona que lo sufre, dice, debe hacerse cargo de otras cosas también. Por ejemplo, si alguien falleció y te dicen, bueno, falleció tu mamá, falleció tu papá o algo, y la persona tiene que ir a hacer trámites, tiene que ver funerarias, tiene que ver, no sé, muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ahora con lo del COVID se hacían unos trámites tremendos y bueno, a veces tardaban días en entregar los cuerpos a las personas o entregar las cenizas, y entonces eran unos duelos retardados de una manera extraordinaria en el mal sentido de la palabra, porque era algo muy fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces la gente, pues todos esos días en los que antes de que llegaran las cenizas de la persona, pues entonces sí era, congelaban el duelo y no sabían qué hacer, no sabían entre que sí, que no. Y yo les cuento en lo personal, cuando nosotros en la familia tuvimos una pérdida de algo similar, uno de mis tíos, hermano de mi mamá, que era de los más apegados, bueno, los tíos por parte de mi mamá siempre fuimos muy apegados, pero él siendo el más chico, pues era como más apegado a nosotros, era así como que el hijo grandote de mi mamá, y era como mi hermano el grandote, y bueno, pues éramos así como que todos muy, muy pegados, muy apegados, y entonces, pues la situación en la que él falleció fue extraña, y entonces hubo investigaciones, averiguaciones, y aproximadamente se tardó, no recuerdo exactamente, no sé si esté por ahí mi mamá, como una semana, algo así, en que pudieran entregarles a ellos los restos, que fue también por cremación. Entonces yo recuerdo, estaba yo en la universidad, y recuerdo que todos los días se hacían reuniones en casa de una de mis tías, se hacían reuniones donde la gente se reunía a hacer lo que llamamos la velación, y bueno, pues se tenía solamente la foto de él, pero como todavía por procesos legales no se entregaba los restos, pues no se hacía el procedimiento de hacer la velación y luego hacer sepultar los restos o lo que se fuera a hacer. Entonces, pero les voy a decir que como consecuencia de eso, yo pude identificar en varios miembros de la familia situaciones de estos tipos. Por ejemplo, encontré en uno de los miembros de mi familia un duelo ausente, donde una de las personas no mostraba síntomas, no mostraba dolor, no mostraba nada, se veía como completamente sin emociones por lo que estaba pasando. Entonces no es que no sintiera, no es que no le doliera, que no lo quisiera, simplemente que estaba viviendo el duelo de manera pues inadecuada. Y bueno, pues algunos otros vivimos el duelo todos esos días, y ya el día que llegaron los restos o que se entregaron, y luego fuimos a sepultarlos. Y yo recuerdo que en lo personal, a mí ese duelo duró aproximadamente 5 años. Yo tardé 5 años aproximadamente en cerrar ese duelo, que no era exactamente mi hermano de carne, que no era mi papá, que tal vez no era alguien como de mi núcleo central, familiar central, pero era alguien con demasiado apego. Entonces sí, yo recuerdo que
habían pasado muchos años y yo todavía lo recordaba y lloraba. Entonces fue un duelo patológico, prolongado, un duelo retardado, se nos retardó bastante por los efectos legales, que les digo que es mucho de lo que está pasando ahorita por lo del COVID. Entonces, es parte de los duelos que como no se viven adecuadamente, pues duran años, duran mucho tiempo y pues van a traer dificultades a la vida de la persona. El duelo inhibido o duelo que digamos que la persona lo minimiza. En este hay una dificultad para expresar los sentimientos. La persona evita el dolor. Y pues como lo evita, hace como que también no pasa nada, un poco al ausente, ¿verdad? Entonces, nada más que a diferencia del duelo ausente, el duelo ausente es como un mecanismo de defensa. Y este más bien es una decisión de la persona. ¿Sabes qué? No lo quiero vivir y ya. Entonces, la persona, pues bueno, tiene como que, digamos que diferencias en la personalidad, o la personalidad no le facilita el poder llorar o el poder expresar. A aquellas personas que de repente no dicen lo que sienten o no quieren abrirse con los demás o no tienen una red de apoyo buena, y dicen, bueno, ¿a quién puedo ir a platicar si no me entienden, me juzgan o nadie me apoya? Entonces pasa esto, ¿verdad? Del duelo inhibido. Prefieren no decir lo que sienten, prefieren no vivirlo, no contarlo, no platicarlo, no vivirlo de manera expresa o expresarlo por todo esto, ¿verdad? Porque pues no, sienten que no va a haber quien los ayude o más bien va a haber quien los juzgue. El duelo desautorizado. Este duelo, bueno, es cuando la persona que está o las personas que están alrededor de la que está sufriendo el duelo no lo aceptan. Esto es, por ejemplo, en el caso de pudiera ser a lo mejor la muerte de alguien que no era aceptado por la familia, a lo mejor de alguna pareja que no era aceptada por la familia, y entonces pues la persona perdió a alguien, pero no puede vivir el duelo porque pues la familia lo va a juzgar, le va a decir o lo va a criticar. Entonces no siente como que no tiene permiso de vivir el duelo, no le dan permiso, lo vive como en oculto. Entonces está desautorizado por la gente que vive alrededor. Muchas veces se da, dice, cuando la persona a lo mejor se fue, no es que solamente haya podido morir, sino que a lo mejor se fue y no se puede vivir el duelo, ¿verdad? A lo mejor fue tan malo o fue tan mala la situación que no se puede llorar por el que se fue. Se dice, ay, qué bueno que se fue, qué bueno que te dejó, qué bueno que no sé qué. Y entonces la persona dice, no, pues sí, ¿verdad? Es bueno que haya pasado porque a lo mejor era muy mala la situación, pero la persona tiene que vivir su duelo, tiene que llorar lo que pasó, a pesar de que todos le digan que para qué lloras, qué bueno que se fue, para qué lo sufres y no tienes por qué sentirte mal por lo que pasó, no se lo merece. Entonces se desautoriza, la gente hace sentir a la persona que pues no merece el duelo y es mentira. Toda pérdida merece llevar su proceso de duelo, no por el que se fue y no por lo que haya sido el que se fue, sino por la persona que está sufriendo el duelo. Merece empezar el duelo y merece terminarlo de manera favorable. El duelo distorsionado, y vamos por el último porque ya hablé demasiado. El duelo distorsionado es donde las reacciones del duelo son exageradas. La persona tiene una reacción desproporcionada, exagerada, y entonces es algo que vemos que como que no, definitivamente no es común, definitivamente no es normal. La persona exagera todo. Entonces, esto pudiera ser cuando la persona ya tuvo un duelo, inmediatamente tiene otro, que también está pasando mucho ahorita con lo del COVID. Bueno, ahorita ya se ha tranquilizado un poco, pero conocí personas, sobre todo ahí en la clínica, personas que se enfermó toda la familia de COVID y entonces muere uno y a los tantos días muere el otro o a los tantos meses muere otro. Entonces la persona está por salir de un duelo y viene otro. Entonces el segundo duelo pues viene exagerado, viene doble. La persona todavía no termina de sentir el dolor del primero cuando ya llegó el otro, y entonces así es como estos duelos se distorsionan. O sea, se vuelven patológicos o anormales. Entonces, se hace más intenso les decía, por las situaciones de la vida o las situaciones de la persona, las características, y bueno, pues no todos somos iguales, ¿verdad? Tenemos nuestras diferencias que son muy notables, y bueno, pues qué bueno que somos todos diferentes. ¿Qué sería de la vida si todos fuéramos iguales, verdad? No habría variedad en cuanto a pues todo, hasta para los trabajos, para las relaciones, para todo en la vida, todo en la sociedad debemos tener diferencias. Entonces debemos entender
que las personas que están pasando por duelo lo van a vivir de manera diferente a como yo lo viví. Somos muy dados a decir, oye, a mí me pasó lo mismo y yo hice esto. O sabes qué, yo viví eso mismo que tú y yo no hice lo que tú hiciste. O yo no sé, a mí no me duró tanto. Entonces todos somos diferentes. Vamos a ver que ya después de 1 año y medio, 2 años de duelo, ya puede ser que esté pasando por un duelo anormal. Hay que estar bien al pendiente de las personas cercanas a nosotros o incluso de nosotros mismos, de estar viendo que se cursen estas etapas de manera favorable, que la persona siga siendo funcional. ¿Qué es que siga siendo funcional? Pues que siga viviendo, que siga interactuando con su familia, que siga trabajando, que siga haciendo lo que antes hacía. Igual va a estar triste, igual va a estar decaído, pero tiene que seguir viviendo, tiene que seguir haciendo su vida y siendo productivo y funcional. Si no lo hace, entonces estamos hablando de algo patológico. Y de ahí pues puede venir los trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, los trastornos que todos ya hemos hablado o que ya les he hablado y que voy a hablar nuevamente. Por eso es importante que tengamos los ojos abiertos, que tengamos esta información para que sepamos de qué manera podemos ayudar. Obviamente, muchos de nosotros no vamos a poder ayudar directamente a la persona, ¿verdad? Porque eso de decir lo siento o lo siento mucho o te acompaño en tu dolor o todo eso son palabras que a veces las decimos y la mayoría de las veces no las sentimos. Y la persona que está pasando por el duelo lo sabe perfectamente. Entonces a veces se sienten así como que agredidos cuando les decimos que lo sentimos mucho cuando realmente a veces ni conocimos a la persona. Entonces, pero aunque muchas veces no sabemos qué decir o muchas veces no sabemos cómo actuar, sí tenemos que saber por lo menos observar a la persona, ya sea en lo personal o por las redes sociales o por medio de mensajes, videollamadas, observar a la persona para ver si está evolucionando de forma normal o favorable al duelo. Volvemos con las etapas, que es de lo más importante en esto del duelo. La primera etapa, que es la de la negación. Es normal que la persona diga no. Es normal que lo niegue, que no lo quiera aceptar, que diga que no es cierto. Es completamente normal. Después de ahí la segunda etapa, que es la ira. Es normal que la persona se enoje, se va a enojar contigo, se va a enojar con los demás, con la que se fue. Yo recuerdo también en esos tiempos de que teníamos el apogeo de los contagios de COVID, a los módulos a veces llegaba gente que ya venía sin signos vitales. Entonces recuerdo uno que mi compañero era el que estaba ahí enfrente y metieron al paciente en silla de ruedas y él lo revisa y le dice ya no tiene signos vitales, el paciente ya falleció. Y entonces empiezan a pelearse entre los que lo traían, yo no sé si eran los hijos o qué, empiezan a pelearse y dicen, te dije que lo trajeras, ¿por qué no lo trajiste ayer y no le pusiste atención? Y es parte del proceso, ¿verdad? Empiezan a entrar en ira. Primero dicen que no y no. De hecho, una de ellas le decía, despierta. Era la negación. Pero después empezaron a pelear y era la ira. Y luego el tercero, pues es como una negociación, un pacto en el que, bueno, se crea hacer un pacto, ¿verdad? En el que después te veo, después nos vemos, después nos reunimos, del cielo me ves o yo te hablo, te veo en sueños. Se hace alguna negociación ahí, se crea hacer y bueno, eso da una especie de alivio a la persona. Como cuarta fase, la depresión, que viene la caída de todo, ya la persona acepta que ya no está la otra y empieza los síntomas de tristeza. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la tristeza pues tiene su parte potente o su parte fuerte y hay que tener cuidado, ¿sí? Es bueno el acompañamiento, tal vez no podemos estar al 100% con la persona o estar ahí, ¿verdad? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pero sí podemos hacer un acompañamiento por medio de la oración, por medio de alguna palabra de aliento, alguna palabra, algún versículo de la palabra de Dios, compartiendo alguna transmisión que sea de importancia, o sea, que podamos hacer notar el acompañamiento. El acompañamiento no es nada más estar ahí pegados, ¿verdad? El acompañamiento es el que la otra persona se sienta que tiene a alguien que no está solo, que va a tener a quien recurrir. Y por último, la aceptación, que es cuando ya se ve la luz. Recuerden que después de la caída de la depresión viene la alza de la aceptación. Entonces la persona en algún momento tiene que aceptar. Y aquí es donde muchos se nos quedan en la depresión y porque quieren seguir sufriendo su dolor, quieren seguir ahí poniéndole limón a la herida, quieren seguirlo recordando
quieren seguir haciendo al otro culpable. Y les digo, no solamente hablamos de fallecimientos, sino también hablamos de relaciones. Entonces, esto es lo que hace que los duelos no se resuelvan. Cuanto más pronto resolvamos un duelo, más pronto volvemos a ser personas funcionales y personas sanas emocionalmente. Muchos piensan que cuando superan un duelo, se olvidan de la persona y se sienten culpables, pero realmente no pasa nada, la persona nunca se va a olvidar, de ninguna manera, así sea en una relación, un divorcio, una separación, o una muerte, o un alejamiento. Por ejemplo, aquellos que hemos tenido amigos muy cercanos que se han ido de ciudad, nunca se va a olvidar a la persona ni se va a suplir por otra, jamás, pero se tienen que superar esas etapas de la vida, porque esta vida pues es por etapas. Fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, fuimos adultos y ya llegamos a la tercera edad y fuimos y dejamos de ser, ¿verdad? Como les digo a mis pacientes, se llamaban, dejamos un día de llamarnos. Entonces, cuando llegamos a la aceptación, no hay por qué sentir culpabilidad de dejar a un lado o dejar ya, digamos, guardado lo que pasó. Se debe de reincorporar la persona a la vida y debe arreglar la vida. Les digo, ya sea en cualquier tipo de pérdida, se debe de arreglar la vida. Y entonces la persona, si son los papás, por ejemplo, en el caso del nido vacío, que lo vamos a hablar más adelante, en el caso del nido vacío, los padres que sus hijos ya se fueron de casa porque ya tomaron sus caminos a las escuelas, tal vez se casaron o se independizaron o cambiaron de ciudad. Entonces, en el caso del nido vacío, los papás deben reestructurar su vida ya sin los hijos, ¿verdad? En el caso de un divorcio, las personas deben reestructurar su vida sin la pareja, ¿verdad? A quien le toque quedarse con los hijos o a quien le toque verlos de vez en cuando, en una separación de igual manera. Entonces, se debe reestructurar la vida. Se hace una estructura. Antes tu vida era esta, pero ahora tu vida es esta. Ahora, cuando ya hay un fallecimiento, es de la misma manera. Es una pérdida, el duelo tal vez es más intenso, pero es una pérdida y es un duelo. Se debe reestructurar la vida. La persona debe de aprender a vivir sin la que ya se fue. Debe de aprender a vivir sin la que ya no está. Debe de aprender a seguir sin lo que ya perdió. Porque muchas veces, la mayoría de las veces ya no vuelve. Entonces, hay que seguir, pues, acomodando la vida, hay que seguir acomodando las circunstancias, acomodando el trabajo, la casa, no sé, lo que se tenga que hacer. Esa es ya la quinta fase, que es la de la aceptación, donde ya la persona, pues como su nombre lo dice, lo acepta y entonces sigue viviendo, sigue adelante y ya de manera positiva se resolvió el duelo. Entonces más o menos vamos a darle un tiempo de 1 año a 1 año y medio. Ya de ahí en adelante, pues entonces ya vamos a vigilar que la persona no esté entrando en algo patológico, que no se estacione en una de las etapas, que llegue a terminarlo de manera positiva para que ella pueda seguir su vida. Porque esto de los duelos, les decía yo en las semanas pasadas, las pequeñas pérdidas de nuestra vida, lo que vamos perdiendo a diario, puede ser un trabajo, puede ser, les decía yo, algún objeto de algún valor, dinero. ¿Quién no ha perdido dinero y le duele hasta el alma haberlo perdido? ¿Quién no ha perdido, pues no sé, alguna cosa? Yo les decía ahora que mi computadora ya quedó así en 2 partes, quedaron 2 partes de mi computadora, realmente sí entré en un duelo, la intenté pegar, compré cola loca, le puse cola loca, Claudia, mi compañera, me ayudó y entre las dos la pegamos y yo dije, no, ya la voy a cuidar para que ya no se rompa. Definitivamente ya no volvió a ser igual, ya no volvió a funcionar igual y tengo que comprar otra porque esta ya no. Entonces, pero sí, aunque no es una muerte, no es una separación, pues es una pérdida de algo personal que formaba parte de mi vida diaria y era indispensable para mí, mi computadora, mi laptop. Entonces, se vive un proceso de duelo. Diariamente vamos viviendo procesos de duelos muy pequeños que nos preparan para los duelos mayores, que es cuando ya perdemos a personas que son importantes o perdemos cosas muy valiosas. Entonces, hablamos de duelo y espero la próxima semana. Yo creo que ya no vamos a hablar tanto del duelo en sí, vamos a hablar me pidieron ahí en la clínica, me pidieron que habláramos del nido vacío, que habláramos de esa etapa de
la vida de la persona y de la vida de la familia, porque es una etapa del ciclo vital familiar. Entonces vamos a hablar un poquito de ciclo de familia y vamos a hablar de esta última, bueno, no es la última, es de las últimas etapas, que es el nido vacío. Así que ahí los espero a todos los jóvenes que ya quieren independizarse, que ya se quieren ir de casa de los padres y así. Y espero a los padres que ya se les están yendo los hijos también y que no quieren estar solos y así. Bueno, vamos a ver los pros y vamos a ver los contras y vamos a ver que hay más cosas buenas que malas, como en todo, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, somos parte de la familia de Dios y todas las cosas nos ayudan a bien. Simplemente que debemos saber encaminarlas, caminarlas y superarlas. Y bueno, pues ya vamos a despedirnos de esta transmisión. Ya estamos, no veo la hora, pero yo creo que ya estamos como a las 8 de la noche, hora frontera, 7 de la noche, hora centro, ¿sí? Y ¿sí? Ok, sí. Muy bien, un saludo a todos los conectados. Por ahí ya veo a mi cuñada, Ami, que no hemos ido ya al festejo, pero bueno, queda pendiente. Ya tengo ahí tu regalo y todo, pero pues ya sabes acá, ya sabes. Bueno, vamos a Alma, Oscar, ¿dónde está Moy? Bueno, todos los que se estuvieron ahí conectando, no todos los veo. Todos los que se estuvieron conectando, pongan ahí su saludo, pongan su nombre, pongan ahí un comentario, alguna queja, algo que no les haya parecido, algo que les haya parecido, algo que les haya ayudado. Compartan el video a alguien que saben que está pasando por duelo, alguien que está pasando por algún duelo patológico o un duelo anormal. Compártanlo para que podamos ser de bendición. Así como dicen en los madrugadores, si comparten la transmisión, comparten la bendición. Y bueno, pues gracias a Dios que nos permite un día más y nos permite una plática más. Ya saben que a mí casi no me gusta platicar, casi no hablo y luego digo que a quién se parece mi hija. Yo creo que nada más en eso se parece a mí. Y bueno, entonces, mañana los espero a las 11 de la mañana por este Facebook y el Facebook de Ministerios de Proyección Pastoral. AR, los esperamos también en el Facebook de Javier Martibar. Por ahí la Iglesia Itinerante Visión de Fe. Acá en Matamoros, Tamaulipas, vamos a tener, dice serie de Semana Mayor, ¿sí? ¿Ya empieza mañana? Bueno, ya empezó, dice que ya empezó. Entonces ya vamos a tener series, ya estamos teniendo, más bien, ya estamos teniendo esta serie de mensajes de ya acercándose a la Semana Mayor. Entonces, acompáñenme, mañana me toca a mí predicar, entonces por ahí los veo. Compartan la transmisión, si alguien no tiene iglesia, si alguien no está acudiendo, si alguien todavía está en aislamiento, en cuarentena, cualquier cosa, si saben que alguien está necesitando y no está yendo a alguna iglesia, compártanlo, etiquétenlo ahí para que también reciba de la palabra de Dios. Y bueno, pues el Señor tiene mucho que darnos, más que nosotros que pedirle. Entonces, bueno, pues entonces nos despedimos, quedamos pendientes el día de mañana, 12, ¿verdad? 11 centro, 12 frontera. 11 de la mañana centro, 12 de la mañana frontera. A ver hasta cuándo nos acomodan los horarios, porque así no se puede. Pero bueno, ahí nos acomodamos. Entonces, los esperamos a esa hora, compartan y por ahí los etiquetamos y nos vemos entonces mañana temprano y nos vemos la próxima semana hablando, yo creo que del nido vacío. Así que se va a poner muy bueno, quiero ahí sus opiniones y todo. Se va a poner muy bueno eso del nido vacío, porque viene la parte de la crisis y el duelo de los hijos que se van, y viene la parte y la crisis y duelo de los padres que se quedan en casa con el nido vacío. Pero bueno, pues es parte de la vida y es parte de los que nos toca vivir y es parte de lo que viene y de lo que va a venir. Y como les digo a mis pacientes, todos vamos para allá. Cuando dicen es que la rodilla, es que ya me truena, es que ya no puedo, es que la cadera, es que las manos, es que ya no aguanto y es que me canso, digo, todos vamos para allá. Así que la misma Biblia dice que de 60 a 70 años, a 80 los más robustos, y todo es molestia y aflicción de espíritu. ¿De acuerdo? Yo hasta se los
lo saqué en un documento Word y se los imprimí a mis pacientes que luego se quejaban mucho y le dije, mira, aquí está lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos vamos para allá y que así es la ley de la vida. Está escrito y así vamos y ni modo que digamos que no es verdad. Hay alguno que otro que todavía no se le notan los años, ¿verdad? No quiero decir a quién, pero hay alguno que otra gente que no se le notan los años, pero a la mayoría se nos notan y ya nos andan calando. Entonces, bueno, vamos a despedirnos. Ahora sí, un saludo para todos, un beso, un abrazo, Dios los bendiga. Vamos a seguir orando unos por los otros. Y bueno, nos vemos en la transmisión del día de mañana.